Casi todo el mundo cree saber cómo empezó la psicología social. Pero, ¿y si os dijera que la historia oficial, la que nos han contado siempre, es solo la mitad de la historia? Hoy vamos a tirar del hilo para descubrir las raíces ocultas de esta disciplina, que son mucho, pero que mucho más complejas y fascinantes de lo que parece. Así que la pregunta es obligada. ¿Y si esa historia que tenemos en la cabeza sobre cómo nació esta disciplina está incompleta? Acompañadme en este viaje para ver qué se esconde realmente detrás de la versión oficial. Bueno, pues empecemos por el principio. O mejor dicho, por lo que nos han contado que es el principio. La historia oficial, la que aparece en casi todos los libros de texto. Es una historia muy limpia, con una fecha de inicio súper clara. Pero, como vamos a ver, se deja por el camino a algunos de los protagonistas más importantes. 1908. Apuntad bien esa fecha porque muchísimos manuales la marcan como el año cero, el punto de partida de la psicología social. ¿Y por qué? Pues porque ese año se publicaron a la vez dos libros que, y esto es lo curioso, no podían ser más diferentes el uno del otro. Y aquí los tenemos cara a cara. Por un lado, Edward Ross, que era sociólogo, y por otro, William McDougall, que era psicólogo. Fijaos, desde el minuto cero ya está servida la tensión fundamental. Para explicar nuestro comportamiento social, ¿miramos a la sociedad o miramos al individuo? Fijaos bien en cómo lo define Ross. Para él, la clave de todo estaba en las causas sociales. O sea, en esas interacciones, esas corrientes colectivas que hacen que nos comportemos de maneras parecidas. Es un enfoque sociológico puro y duro. Y en la otra esquina del ring tenemos a McDougall. Para él, la cosa va justo al revés. La sociedad es simplemente el resultado de lo que pasa dentro de la mente de cada persona, de sus instintos, de sus capacidades. La psicología social, desde su punto de vista, era básicamente una rama de la psicología individual. Pero claro, la historia de verdad no empezó en 1908. Ni de lejos. Para entenderla bien tenemos que rebobinar y descubrir unos cimientos que a menudo se nos olvidan. Las profundísimas raíces sociológicas que de hecho dieron vida a esta disciplina. Muchísimo antes de 1908, un sociólogo gigante como Émile Durkheim ya nos hablaba del concepto de hecho social. Él decía que las normas, las leyes, la moral, no están en nuestra cabeza, sino que existen ahí fuera, como una realidad objetiva, y nos empujan a actuar de ciertas maneras, nos demos cuenta o no. Una especie de gravedad social. Otro pionero que se suele pasar por alto, Gabriel Tarde. Él propuso algo que hoy nos parece supermoderno, que la sociedad funciona, en gran parte, por imitación, que las ideas, las modas, las opiniones se contagian de persona a persona. Vamos, que anticipó la idea de la viralidad casi un siglo antes. Y no nos podemos olvidar de Max Weber, que le dio otra vuelta de tuerca. Él decía, ojo, para entender por qué la gente hace lo que hace, no basta con mirar las estructuras, hay que entender qué significa esa acción para la persona que la realiza. Puso el foco en la subjetividad, en la interpretación de cada uno. Así que, con estos cimientos tan potentes, a principios del siglo XX, estas ideas sociológicas no es que influyeran un poquito en la psicología social, no. Durante un buen tiempo, prácticamente la definieron. Y el corazón de todo este movimiento latía en un sitio muy concreto, la famosa Escuela de Chicago. Allí, gente como George Herbert Mead desarrollaron una psicología social que era hija directa de la sociología, centrada en cómo nos construimos a través de la interacción, del lenguaje, del contexto. Y si alguien todavía tiene dudas, los datos son demoledores. Mirad quién escribía los libros de texto, los manuales, en esas primeras décadas. Entre 1908 y 1929, los sociólogos publicaron más que los psicólogos. La disciplina en sus inicios tenía un acento sociológico clarísimo. Pero, como en toda buena historia, estaba a punto de llegar un giro de guión, un momento clave que iba a cambiar la dirección de la psicología social para las siguientes décadas. Ese giro lo provocó la publicación de un único libro, un libro que salió en 1924 y que literalmente redefinió las reglas del juego y puso a la psicología social en un camino completamente nuevo. El libro en cuestión era Social Psychology, y su autor, Floyd Allport. Su trabajo fue el gran catalizador de lo que hoy conocemos como la psicologización del campo. Un cambio de enfoque con unas consecuencias enormes. La definición de Allport lo dice todo. Escuchad bien. La ciencia que estudia el comportamiento del individuo. ¿Os dais cuenta del cambio? Ya no hablamos de las causas sociales de Ross. Ahora el protagonista absoluto es el individuo. El foco se desplaza por completo de lo colectivo a lo personal. Y su argumento principal se basaba en lo que él mismo llamó la falacia de grupo.
Básicamente venía a decir que conceptos como mente de grupo o conciencia colectiva eran humo, errores teóricos, que lo único real, lo único que se puede medir y estudiar de verdad es el individuo y su comportamiento. El impacto fue brutal. La visión de Allport se convirtió en la dominante. La psicología social se instaló, por así decirlo, en la Facultad de Psicología, y su herramienta favorita pasó a ser el método experimental, casi siempre en un laboratorio. El individuo en el centro de todo. Entonces, ¿cuál es la historia completa? Pues no es una de sustitución, sino más bien una de convergencia. La psicología social no tiene un origen, tiene dos. Tiene una doble herencia. La conclusión es que la psicología social tiene, por así decirlo, un doble ADN. Nació de la sociología y de la psicología. Una madre le dio la capacidad de entender el contexto, las estructuras, las fuerzas sociales que nos moldean. Y la otra, el padre, le dio las herramientas para mirar dentro de la persona, para analizar sus procesos mentales. Y la verdad es que para entender el comportamiento humano hacen falta las dos miradas. Son indispensables. Esta imagen lo resume a la perfección. No se trata de una competición para ver quién gana, sino de una confluencia. Son como dos grandes ríos que acaban juntándose para formar un campo de estudio nuevo, mucho más rico y fascinante, que intenta desentrañar esa relación tan compleja entre la persona y la sociedad. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una que resume esa tensión creativa que ha hecho avanzar a la disciplina desde que nació. Para explicar el mundo social, ¿por dónde empezamos a mirar? ¿Por la mente del individuo o por las estructuras del grupo? Quizás la respuesta más inteligente sea que en realidad necesitamos mirar a los dos sitios a la vez.